¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más de Un poco de todo con Luis Anchondo y Vicente García Campo. Antes que nada, le doy la bienvenida a Vicente. Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, la verdad es que no hay queja. Además, aunque lo hubiera, tampoco vale para nada quejarse. De modo que adelante, vamos a por el programa. ¿Qué tal las cosas en la provincia de Barcelona? Linares Pues Linares del... No, ¿cómo se no, llama tú? es Llinars del Vallès, pero Ya. aunque la traducción pudiera parecer que es Linares, como el Linares que hay en Jaén, Ujú. aquí nunca ha habido campos de linos. Parece ser que el nombre de Llinars viene de una torre que hicieron los romanos, que luego utilizaron los árabes y que ponían una luz encima de la torre para controlar el valle. Por aquí era ruta natural y controlaban el valle con una luz. Y parece ser que eso de Llinars viene de esa luz que se instalaba en lo alto de la Torre del Moro, que se dice por aquí. Entonces el nombre es Linares del Baez. No, Llinars del Vallès. Ginás del Del Baez. Vallès. O sea, Del Vallés. Ginás del del Vallès. Vallés. Sí, sí, Llinars del Valle sería en castellano. Pero Ginás bueno, del Vallés. Llinars del Vallès. Sí, Excelente, sí. Vicente. Bueno, pues yo te saludo desde el desierto tejano. Sí, aquí está lloviendo otra vez. No para, este año no sé qué ocurre. Bueno, acá también amaneció nublado, así ¿Sí? que y haciendo un poco de frío. Pero bueno, antes de comenzar, Vicente, bueno, ahora, amigos, les traemos un tema interesante que es el silencio en la literatura. Pero antes de ello, me gustaría preguntarle a Vicente cómo le fue en su charla. Pues la verdad es que fue muy bien. Como había, por el tema del COVID, de la pandemia, había un foro restringido a un número determinado de personas. Se llenó enseguida y bueno, pues hubo gente que se tuvo que quedar fuera. La verdad es que desde aquí les pido disculpas a todos aquellos que no pudieron entrar. Luego lo que es el acto en sí fue muy agradable. Estuvimos hablando pues eso de la naturaleza en mi literatura. Expliqué pues la importancia que tenía para un chico como yo que vivía en una zona industrial de la provincia de Barcelona, cuando en verano, aproximadamente a finales de junio y hasta mediados de septiembre, me iba a la aldea del Cantábrico, de la cual son originarios mis padres, y mi mundo cambiaba por completo, de estar rodeado de cemento, etcétera, de cemento, de coches, pues pasaba a estar rodeado de vacas tudancas, de montañas, de naturaleza, de lobos, y eso la verdad es que ha influido mucho en mi literatura, de manera que cuando me pongo a escribir no necesito inventar nada, lo tengo en la cabeza metida porque cuando era pequeño lo viví de ese modo. Así que, bueno, pues ese fue el tema. En general gustó y, bueno, pues también tuve ocasión de firmar unos cuantos libros. Y a ver si el año que viene podemos hacer un San Jordi normal sin esta puñetera pandemia. Claro. Y me imagino que hablaste de tus obras, ¿no? Sí, sí, sobre todo O las las novelas. últimas. ¿Mm? Las novelas, sí, sí. En las novelas que son más, siempre tienen un componente autobiográfico más acentuado, pues me entretuve en hablar de naturaleza porque es que es importante en ellas. En teatro no. Teatro, por ejemplo, la primera obra de teatro habla más de metaliteratura y la segunda más de amor, un amor intimista. No hay tanta literatura. En un escenario hay tanta naturaleza. En un escenario es difícil llevar la naturaleza. En un escenario de teatro. Si te fijas, piensa en alguna obra de teatro en la que haya naturaleza. No suele haber. Entonces, básicamente hablé de mis novelas, del mundo novelesco de Vicente. Claro. Bueno, Vicente, antes de, antes de continuar con la plática, me gustaría saludar y darle las gracias sobre todo a las personas que nos ven. Muchas gracias a las personas que se han suscrito al canal. Por favor, si no lo han hecho, pues háganlo y recuerden darle clic ahí a la campanita para recibir notificaciones. Y justo estoy viendo mi, mi teléfono celular porque quiero agradecer a Joaquín Guayarte o Gallarte, no sé si lo estoy pronunciando bien, que es una persona que siempre nos deja comentarios muy positivos. Así que muchas gracias, Joaquín, por ver el episodio. Y bueno, también
extiendo mi agradecimiento a todas las otras personas que nos ven. Así que, bueno, para todos ellos, esta emisión, para las que ya nos ven y para los que nos verán, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, el tema de lo que queremos hablar ahora, como ya mencioné, es acerca de la literatura y el silencio. Y yo creo que, Vicente, esto parece algo, pues, paradójico, ¿no? La literatura que se Ujú. forma, pues, a base de palabras y el silencio que es totalmente, pues, la ausencia de sonido y, bueno, pues, por lo tanto, de palabras. Y me gustaría preguntarte, Vicente, a ti, tú que eres escritor y que, pues, manejas mucho el tema del alpinismo, de la naturaleza, es decir, lugares donde uno se encuentra realmente con el silencio y al encontrarse con el silencio, pues uno se encuentra a sí mismo. ¿Cómo maneja un escritor estas experiencias del silencio? Muy bien. Bueno, el silencio como tal, a no ser que sea sordo, yo creo que no existe. Porque cuando hay una ausencia de silencio, silencio montañero, por ejemplo, el silencio de la nieve, el silencio más absoluto que conozco yo es el que produce la nieve. La nieve cuando cae absorbe el sonido. Es un hecho físico comprobado, ¿eh? Y es el silencio más absoluto que puedes vivir. Estar en medio de una, no de una tormenta sin ventisca, que vaya cayendo la nieve, y los copos de nieve absorben el silencio, hacen de pantallas absorbedoras de silencio. Entonces yo lo que creo que ocurre en la montaña, más que un silencio, es una especie de armonía, porque el silencio absoluto creo que no existe. Cuando, precisamente, como íbamos a preparar el tema este del silencio, me he entretenido en estar, después de trabajar he salido unos días a andar por el campo y me he parado, y me he parado a escuchar el silencio. Y no escuchas silencio, escuchas pájaros, escuchas el aire que pasa entre las hojas, el aire que mueve las hojas, una pisada de un mirlo que está por allí cerca, etcétera. Sin embargo, a la que llevas un poco de tiempo escuchando estos sonidos, te recoges sobre ti mismo y llegas a una especie de exacerbación de los sentidos. Los sentidos captan más y el cerebro también funciona de una manera mucho mejor. Yo lo que creo es que más que silencio, es silencio, ¿eh? Pero es un silencio de sonidos. Y sobre todo lo que se produce es una armonía. Una armonía, y te pongo un ejemplo. Las mujeres cuando cantan llegan a una determinada longitud de onda, a una frecuencia. Los hombres están una quinta por debajo, pero cuando cantan a la vez hombres y mujeres, se acoplan y queda una señal amplificada. Pues yo creo que el silencio de la naturaleza, el de la naturaleza, en otros silencios ya no me meto, es silencio, pero silencio en forma de armonía. Se crea una especie de armonía, de eso los griegos sabían mucho, seguramente ellos lo hubieran explicado mucho mejor que yo, pero Platón no tenía conexión wifi con Estados Unidos, así que no lo pudo explicar. Y creo que el tema es más un tema de armonías, posiblemente que de silencio Claro, yo creo puro. esto de la armonía me recuerda un poquito esto de la música de las esferas, ¿no? Que Sí, sí, sí. planteaba, era Pitágoras, ¿no? Quien planteaba esto de la música de las esferas. Bueno, lo dejaremos en los griegos, porque tampoco se sabe exactamente las fuentes. Claro, Sí se suele atribuir a Pitágoras, pero bueno, los griegos de aquella época, que eran los muy griegos de listos. aquella época, así es. Y, y es interesante esto de la música de las esferas porque era como si el movimiento de los astros fuera tan perfecto que producía una música Ujú, pues perfecta, valga la redundancia, que vendría a ser el silencio, ¿no? Es decir, como, como si la música perfecta pues fuera la ausencia de sonido. Y ujú. yo creo que esta armonía más o menos es a lo que te refieres con esto de los sonidos de la naturaleza. Y es interesante cómo los músicos pues saben que el silencio es tan importante como el sonido. Sí, Es sí. decir, si no existiera el silencio, pues no existiría la música, ¿no? Porque la música pues se basa bastante en estos intervalos de sonido, que es lo que luego pues produce pues los matices o variantes. Así que me parece muy interesante. ¿Y esto cómo lo transmites tú, Vicente, particularmente en tu literatura? Es decir,
eh, Sí, descripciones. Ujú, habitualmente cuando utilizo momentos de silencio suelen ser momentos importantes. ujú. Al final de una novela, en La voz del río hay un momento que el fotógrafo, que es el protagonista, entra dentro de una cueva y filma a una osa en estado de hibernación. Entonces, ahí es todo silencio. O sea, describo el silencio con la respiración de la osa, el escucharse a sí mismo respirar, los latidos suyos del corazón. Es un silencio, el silencio puede transmitir muchas cosas. Puede transmitir angustia, puede transmitir alegría, puede transmitir importancia. Por ejemplo, en un funeral o en una boda, antes de que se digan las palabras rituales, siempre se pide silencio. Claro, El silencio marca el ritmo. Esto, por ejemplo, la Iglesia Católica lo sabe hacer muy bien. La Iglesia Católica, bueno, yo soy católico, ¿no? Entonces conozco el sistema y tiene una escenografía magnífica y una escenografía que está trabajada a base de silencios. Cuando se hace la Eucaristía, la comunión, etcétera, siempre se trabaja con silencios. Yo en mi literatura he procurado utilizar los silencios nada más en momentos especialmente importantes. ¿Por qué en esta escena de la osa intenté transmitir silencio? Porque era una escena que el fotógrafo, el protagonista, cuando la estaba viviendo, era consciente de que ese animal está en peligro de extinción y que esa escena que él estaba viendo quizás fuera de las últimas veces, esperemos que no, que me equivoque yo como autor o como narrador, de las últimas veces que estaba viendo a ese animal durmiendo plácidamente en una cueva. Entonces el silencio lo he utilizado como una forma de expresar lo eterno, de detener el tiempo. También en Sin Fronteras, y con esto acabo, también en Sin Fronteras, por ejemplo, cuando acabo la novela, es como si pasáramos a una pantalla en blanco. El silencio, en realidad no tiene color el silencio. Lo podemos interpretar como una pantalla en blanco, una pantalla en negro. Yo claro. lo que hago es describo un paisaje que en realidad no está el paisaje, porque está solo en mi mente este paisaje, ¿no? Pero fíjate cómo lo acabo con una palabra que no es silencio, pero incluye al silencio. Están encima de una montaña, un lobo y el narrador, y miran hacia el sur. Las montañas se abren hacia el norte y hacia el sur se abre la meseta. Estamos en la cordillera Cantábrica, en el arranque de la cordillera Cantábrica. Decía, la meseta se abría ante ellos. Era un lienzo que se extendía en un gris violáceo que dejaba paso a un carmín que se iniciaba tímidamente a los pies del pico, que se imponía hacia la lejanía, hacia la línea del horizonte. Allí una banda de color gris cruzaba de este a oeste y parecía enredarse en un disco de un nítido carmín de garanza. Después, más allá el gris magenta de la noche comenzaba a venir hacia ellos. Quietud. Aquí lo que viene es la oscuridad. Y quietud podía haber puesto silencio perfectamente, Claro. pero quería englobar oscuridad, silencio en el estado casi místico que el protagonista de la novela acaba. Allí en Bueno, ese momento se reúne todo. y bueno, tienes razón en que el silencio pues se utiliza en la literatura para expresar diferentes emociones, ¿verdad? Sí, Y ahora que, bueno, esto que estás mencionando de que no sabías si utilizar el sustantivo, la palabra silencio al final de tu novela, me acordé de La casa de Bernarda Alba de sí. Federico García Lorca, que me parece que la última palabra que se 3 veces. menciona es silencio, ¿verdad? Silencio, silencio, Silencio. silencio. Y Así detrás es. de cada vez que dice silencio, no dice solo silencio, dice silencio a todas las personas así, silencio por esto y silencio por lo otro. Detrás de la palabra silencio en García Lorca, en esa obra, se esconde cientos, miles de palabras. Claro. Detrás de cada silencio se extiende casi un tipo de sociedad. Es bestial. Esa capacidad solo está al alcance de muy pocos. Yo presumo de apellidarme García como él. Y de alguna manera, bueno, esta, la casa de Bernarda Alba, bueno, el silencio tiene que ver con, de alguna manera, con la represión, ¿no? Con Sí, todo sí, sí. lo que no se puede decir, lo que guardan las familias, que Sí, esto es atemporal, ¿no? Esto es de siempre. Todos estos secretos, ¿verdad? Que, que como diría Alejandro Jodorowsky, pues en algún momento se manifiestan, ¿no? Todo esto que te guardas y se manifiesta, pues, em,
por medio de una enfermedad, ¿no? Sí, sí. A mí, bueno, hablando de Alejandro Jodorowsky, es para mí uno de los primeros acercamientos al silencio, sobre todo sus obras que hablan de la meditación y de los koanes, que los koanes son como una especie de adivinanza Ujú, de Oriente, me parece que es del budismo, que lo que hacen es, tratan las respuestas a nosotros nos parecen irracionales, a las respuestas a estas adivinanzas, pero desde mi punto de vista lo que hacen es que tratan de que pienses de otra manera, de tener otra perspectiva ujú. del mundo. Y uno de los cuanes más famosos, si mal no recuerdo, es este es el sonido de dos manos. ¿Cuál es el sonido de una sola mano? Ah, Y creo que pasan años para responder estas adivinanzas, pero cuando las respondes correctamente, el maestro sabe que ya has pasado a otro nivel de conciencia. ujú. Y creo que la respuesta a ese koan es esto. Este es el sonido de una sola mano, es decir, el silencio, ¿no? Y esto bueno, un paréntesis, ¿no? Esto de lo que mencionábamos de, de que el silencio muchas veces lo que te guardas o lo que la familia se guarda, pues luego va a manifestarse como una enfermedad, lo cual Ujú. es algo que yo creo, o se va a manifestar generaciones después. Pues me acordé de esto viendo esta aparición de Miguel Bosé, no sé si la viste con Jordi Évole, No, una entrevista bastante polémica que le hizo hace poco, donde Bosé habla del negacionismo, es decir, que no cree en... Es complicado, ¿no? Bueno, yo personalmente a Bosé es alguien que he admirado desde hace muchos años, me parece que es uno de los mejores intérpretes de pop y tiene muy buenos discos, sobre todo en ochentas y noventas. Pero fue polémica la entrevista porque está en contra de las medidas preventivas acerca del COVID y no es que no crea en el COVID, pero cree que todo es un plan, le llaman la pandemia para mantenernos controlados y distanciados, etcétera, etcétera. Pero bueno, no quiero entrar en esos temas. Pero lo que iba es de que algo que me llamó mucho la atención de esa entrevista es la voz de Bosé, que ya está totalmente, pues no totalmente, pero sí bastante desgarrada. ¿no? Y me acordé de Alejandro Jodorowsky, precisamente, que dice que cuando te guardas algo, eh, te callas algo, ¿no? Y lo traes guardado y lo traes guardado, se va a manifestar en una enfermedad de este tipo. No estoy diciendo que ni suponiendo que Miguel Bosé bueno, tenga este problema por algo así Ujú. de algo psicológico, aunque él más o menos lo deja entrever, pero, pero sí, me acuerdo de Jodorowsky que dice que muchas veces este tipo de enfermedades de la voz tiene que ver con algo que quiere salir, con algo que te has callado y no lo has dicho, ¿no? Y bueno, volviendo a nuestro tema A ver. de la literatura, yo creo que uno de los grandes maestros del silencio en la literatura es, pues, San Juan de la Cruz. Ujú. Y bueno, San Juan de Y, la Cruz, que fue para y- ponerlo en contexto histórico brevemente, pues fue un poeta de lo que se llama la Contrarreforma Española, ujú. periodo que va de 1598 a, perdón, de 1536 a 1598. Entonces es interesante cómo San Juan de la Cruz expresa lo que no se puede decir, lo que es inefable, que es la experiencia mística. Y yo creo que ahí San Juan de la Cruz recurre primero a la poesía humanista de la época anterior a la Contrarreforma, que es el Renacimiento, para de alguna manera
relacionar el éxtasis místico con un éxtasis sexual entre una pareja de amantes, bastante influenciado también por el Cantar de los Cantares. Y también yo creo que algo esencial para expresar lo inefable, de aquello de lo que no se puede hablar o que no hay palabras, es el uso del símbolo. Creo que por eso la literatura de San Juan de la Cruz está llena de símbolos que luego él trata de explicarlo en los comentarios, y es más difícil para mí leer los comentarios que la poesía misma. ¿Tú qué opinas de ello, Vicente? ¿Qué opinas de que el silencio solamente se puede expresar a través del símbolo como escritor? ¿Qué opinas de ello? Bueno, el silencio en sí mismo es un símbolo, es lo que hemos visto a través de símbolo en el sentido de que muchísima cantidad de información en poca expresión. García Lorca es un maestro por eso, porque consiguió expresar con un mínimo de información muchísimas cosas. Es cierto que el símbolo que el silencio como símbolo tiene sus limitaciones, necesitas unos contextos, que por eso él utilizaba pues, los famosos símbolos, bueno, los conocidos símbolos de San Juan, etcétera. Respecto de los comentarios, pues la verdad es que a mí me ocurre exactamente lo mismo. La poesía de San Juan de la Cruz me gusta mucho, pero los comentarios intenté leerlos, no sé, tenía 20 y pico, 30 años, y al final se supone que los comentarios eran para explicar las poesías, pero a mí me liaba más de lo que llegaba a aprender. Entonces prefiero disfrutar de la poesía de San Juan de la Cruz en pelotas, por decirlo en castizo, que no dejarme llevar por sus comentarios. Yo creo que fueron un error, lo que pasa que, claro, en aquella época pues, él hizo lo que creía conveniente. Hoy en día a ningún poeta se le ocurriría escribir unos comentarios a sus poemas. Y, por ejemplo, tengo aquí un poema que yo lo he clasificado como El silencio religioso, y es de García Lorca. Se puede entender como religioso o no, pero García Lorca nunca nos lo va a explicar, aunque no lo hubieran matado en su momento, ¿no? Y la explicación primera, literal, podría ser que es un padre que habla con su hijo. La explicación segunda podría ser que es Dios que habla con Jesús y que al final del poema, cuando se inclinan las frentes hacia el suelo, se está rezando. Te lo leo para que veas. Es un poquitín lo mismo que hizo San Juan de la Cruz en su momento. Pasó de lo pedestre, de la poesía mundana, como habían hecho otros autores antes, la trasladó al campo religioso, al plano religioso. Pues aquí García Lorca, en un poema que se llama El silencio, viene a utilizar una técnica similar, si es que hacemos una interpretación correcta, que yo no pondría la mano en el fuego. Dice, oye, hijo mío, el silencio. Es un silencio ondulado, un silencio donde resbalan valles y ecos, y que inclina las frentes hacia el suelo. Es decir, le está diciendo, si nos acogemos a la interpretación religiosa, Dios y Jesús están por encima. Y Dios le dice a su hijo, a Jesús, le dice, oye, hijo mío, el silencio. Está diciendo que escuche el silencio. Un silencio que además tiene una forma para García Lorca. El silencio es ondulado. Y es un silencio en el que los valles resbalan. Y resbalan también los ecos, o sea, el sonido también resbala. Es decir, se produce silencio. Y ese silencio que hace recogimiento, inclina las frentes hacia el suelo. En una interpretación religiosa quiere decir que la gente, que los fieles rezarían. Y bueno, esto es lo que te quería decir, ¿no? El silencio inclina a la oración. San Juan de la Cruz lo trabajó mucho más, pero también luego un autor como García Lorca también utilizó ese escribir poesía a lo divino. Interesante. Sí, yo creo que algo que ha tenido España diferente a bueno, en la historia de la literatura, en la historia de la poesía, es la poesía mística. Y yo creo que no hay poeta posterior a San Juan de la Cruz que de alguna manera esté influenciado por San Juan o, bueno, por Santa Teresa de Ávila. Y algo que estoy estudiando, Vicente, y tenía por ahí impreso el artículo, pero está ahí en el Instituto Cervantes Virtual. Está gratis este artículo, un artículo muy interesante acerca de la influencia del sufismo, del Islam, en la poesía de San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila.
Y a mí me interesa mucho esto de las religiones y se me hace muy interesante hablando del silencio, ya que estamos tocando el tema de San Juan de la Cruz, cómo el cristianismo nunca desarrolló una escuela mística, ¿verdad? Es decir, como la desarrolló, por ejemplo, el Islam con el sufismo, que tiene bastante influencia en San Juan de la Cruz, o como lo desarrolló el judaísmo con la Cábala. Entonces yo tengo por ahí, Vicente, pues no un conflicto, no es un conflicto, pero yo creo que, y tengo por ahí dos videos en mi canal que los invito a los espectadores a ver, uno sobre Don Quijote de la Mancha y otro sobre San Juan de la Cruz, donde digo que el silencio es incompatible con el cristianismo. Ujú. Y por ahí me dejaron comentarios eh, muy interesantes, gracias a las personas que me los dejaron, no tengo aquí los nombres para agradecer, que son comentarios que no están de acuerdo conmigo, pero pues para eso es, eh, para eso son estos programas, pues para que la gente opine y se haga un debate, pues saludable, ¿verdad? Es decir, con respeto, y fueron comentarios muy respetuosos. Y uno de estos comentarios me dice, bueno, en ¿qué pasa, por ejemplo, con la oración? Es decir, la oración de alguna manera, la oración cristiana es como un mantra, ¿verdad? ¿Y qué es un mantra? Bueno, un mantra es lo que utilizan en Oriente, estas filosofías orientales, como por ejemplo el budismo, el cual yo no lo considero una religión, yo lo considero una filosofía, que es una herramienta para callar la mente. Es decir, es algo que tú te estás repitiendo, ¿sí? Puede ser una palabra o puede ser, ¿para qué? Para que esa sea la única palabra que esté en tu mente hasta que llega Mm. a un punto en el que esa palabra desaparece y llegas al silencio. Entonces, de alguna manera, la oración, pues es una especie de mantra. Bueno, Sí, antes de decir dime, Luis, me gustaría hacer un inciso, ¿no? Por sí, ejemplo, eh, los derviches utilizan esa misma técnica y en el mundo católico rezar el rosario viene a ser algo así. claro, De exactamente, hecho, yo he visto a musulmanes con un rosario también. Yo me imagino que es una cosa que pasó en España, porque no sé si en otros países europeos se reza el rosario. Yo me imagino que pasó en España de la religión musulmana a la cristiana. El hecho de cambió el contenido, pero la forma externa no. Del mismo modo que en Andalucía la religión es mucho más extrovertida que en otras zonas de España. Este año, por ejemplo, no ha habido procesiones, pero si vas a una procesión en Castilla o aquí en Cataluña, bueno, aquí en Cataluña no tanto porque los que hacen procesiones muchos son de origen andaluz, pero bueno, si vas a Castilla, las procesiones son muy serias, muy solemnes. En cambio, en Andalucía se desborda el sentimiento. Yo creo que ese sentimiento viene de raíz musulmana, que ellos claro, tienen una claro, manera de exacto. entender la religión mucho más expresiva que nosotros. Entonces el rosario viene a ser lo mismo, como un Y derviche, es repetir, repetir y claro, repetir un mantra. exacto. Y, Y algo que nos olvidamos, y siempre lo digo yo en mis clases, y no sé si lo he dicho ya en este podcast, es de que en mis clases sobre, bueno, cuando enseñaba literatura, porque si, si vieron el episodio pasado donde me aventé mi discurso de por qué ya no enseño literatura, bueno, en esas épocas, yo siempre mencionaba que España pues estuvo dominada por los musulmanes por siglos, y yo creo que eso es algo que, al menos en la academia americana, no se estudia mucho. Es decir, cuando se estudia la historia de España o la literatura, como que eso se pasa muy por encima, cuando pues hay una influencia enorme en cuanto a literatura, arquitectura, filosofía, astronomía, bueno, en toda esta época de Alfonso el Sabio eh, y incluso Luis, sí, etnografía, solo hay que verme a mí. Yo tengo aspecto de, si me dicen, si yo digo por ahí que soy de Marruecos, porque no sé hablar árabe, te lo pero yo creo, creen, yo claro. creo que colaría. El Entonces, sustrato, claro, entonces yo creo que hay que hay bastante influencia, y yo creo que de ahí viene la influencia en Santa Teresa de Ávila y en San Juan de la Cruz, con esto de la influencia musulmana. Y volviendo a esto de los mantras, en efecto, el rosario es una especie de mantra. Pero bueno, aquí vuelvo a citar a Alejandro Jodorowsky, que dice
que, que cualquier palabra puede ser un mantra. Es decir, que no es necesario un rosario o no es necesario, no sé, una oración cristiana. Incluso él lo dice como broma que cuando él meditaba su mantra era la palabra Coca-Cola. Entonces, que era Coca-Cola, Coca-Cola, era lo único en lo que porque le gustaba la Coca-Cola y bueno, le servía como mantra. Pero sí, es interesante esto de que el cristianismo nunca desarrolló una escuela mística y yo creo que porque no lo hizo, porque desde mi punto de vista es incompatible el silencio con el cristianismo por una razón muy sencilla. Y esta es mi opinión, ¿eh? Yo creo que el cristianismo, el núcleo es la fe. Sí, es decir, la persona que se considera un cristiano es una persona porque tiene fe en Dios y tiene sobre todo fe en la vida después de la muerte. Y no tanto la vida después de la muerte, sino la resurrección de los cuerpos. Sí, es decir, que está convencida de que algún día resucitará, como se supone resucitó Cristo. Y esto de alguna manera da una especie de confort de que vamos a seguir vivos, que no vamos a perder nuestra identidad, nuestro ego, que esto es algo muy de Occidente, ¿verdad? Esto de formarnos un ego y defenderlo y quererlo tener aún después de muertos. Y yo creo que esto es lo que te vende el cristianismo, que lo hace diferente de otras religiones de Oriente o de Medio Oriente, la fe en la resurrección. Entonces yo creo que es incompatible con el silencio, Vicente. Quiero decirte Jesús otra vez, no sé. Vicente, Pues la verdad es que no sabría qué decirte. Ahora la verdad es que el argumento, como mínimo, es sorprendente. El y hecho del verbo, claro, para los cristianos, pues eso, en el origen está el verbo, la palabra, ahora no exactamente, recuerdo exactamente, exactamente, es a lo que exactamente. iba, que esto viene del Evangelio según San Juan. Y ahorita esto que mencionaste, Vicente, me quiero brincar a otra cosa. Y bueno, amigos, un pequeño paréntesis, esta emisión va a durar un poquito menos de lo, de lo que comúnmente duran por razones fuera de nuestro control. Pero quizás podemos continuar un poco la siguiente semana con esta conversación. Ujú. Em, pero sí, tienes razón. Es decir, en el principio fue el verbo, que esto viene del Evangelio según San Juan. Y si el núcleo del cristianismo es la esperanza en la vida después de la muerte o es la fe, pues ¿qué es eso? Eso son palabras. Es decir, son ideas, ¿verdad? Ideas que se toman de lo que se consideran las escrituras sagradas. Entonces, desde mi punto de vista, por eso el cristianismo no es compatible con el silencio, porque el cristianismo lo que busca es que vivas bajo la palabra, Ujú. que vivas en la fe, que es vivir en fe, pues es vivir entre palabras. Mientras que las otras religiones o filosofías de Oriente lo que buscan es precisamente el silencio. Es decir, lo que buscan es llegar a la nada. Sí, pero la nada pues es incompatible con el cristianismo, porque el cristianismo te asegura que hay un Dios, que hay algo después de la muerte, y la nada pues es eso, es la ausencia de todo, ¿verdad? Que Ya, ya. desde mi punto de vista yo soy más partidario de la nada que del todo. Es decir, yo creo que la felicidad se llega cuando uno realmente logra llegar a estos estados contemplativos donde ya no hay pensamientos. Porque yo creo que los pensamientos es lo que nos hace sufrir, es lo que a veces nos hace vivir en realidades inventadas. Sí, nos da una perspectiva del mundo, pues, que tiene que ver con nuestras vivencias, y estas perspectivas muchas veces son pensamientos, o los pensamientos en el futuro, Vicente, que nos crean ansiedad, o los Ujú. pensamientos en el pasado, que como diría Jorge Manrique, cualquier tiempo pasado fue mejor, que nos crean nostalgia, tristeza. Sin embargo, yo creo que el silencio te hace vivir en el presente, y el cristianismo lo que hace es hacerte vivir en el futuro, es decir, en la esperanza, en la vida después de la muerte. Y estoy hablando aquí de lo que es el núcleo del cristianismo, ¿no? Esto no tiene nada que ver del cristianismo como un sistema
eh, de ética o un sistema que nos enseña cómo vivir, ¿no? No tiene nada que ver con esto de ayudar al prójimo, ni mucho menos. Me refiero a la fe en la vida después de la muerte, aunque sí tiene que ver con que esto es como una especie de premio si es que llevas una vida pues correcta, ¿no? Éticamente correcta. Sí, la verdad es que ahí es un planteamiento ya casi teológico, ¿no? La vida después de la muerte, la unión con Dios. No lo sé, si tuviera que hermanar los dos conceptos, pues a lo mejor trataría de que esa unión con Dios fuera también esa vida después de la muerte. No lo sé, la verdad es que me has sorprendido, me has pillado con la guardia baja y me cuesta. Ahora lo estoy tratando No, de asimilar, ¿no? no lo dije por hacer un debate, Vicente, pero más bien lo dije en relación en San Juan de la Cruz, se me hace Ujú. muy interesante como San Juan de la Cruz siendo pues un santo, ¿verdad? Canonizado por la Iglesia Católica después de muerto, no sé cuántos años, mira, por aquí lo debo de tener. San Juan de la Cruz muere en, 1591, ¿no? ajá, muy bien, en 1591 en diciembre y Ujú, es canonizado hasta 1726. ujú. Y según me dejaron por ahí en los comentarios, es también considerado doctor de la iglesia, cosa que yo no sabía, desde 1920 y tantos, principios del siglo XX. Entonces, se me hace muy interesante cómo alguien tan importante para el cristianismo, pues es alguien que yo creo que le interesaba más llegar al silencio que llegar a la palabra. Sin embargo, utiliza la palabra o las palabras para expresar esa experiencia de cómo llegó al silencio. Pero yo creo que aquí tendríamos que meternos a estudiar el contexto histórico y sobre todo esta idea del Mm. cristianismo primitivo, ¿no? De la relación directa con Dios, una idea introducida en España por Erasmo de Rotterdam, donde se quería dejar a la Iglesia Católica fuera y pues también San Juan de la Cruz bastante eh, influenciado por Santa Teresa de Ávila, por Santa Teresa de Ávila, perdón. Bueno, sí, por Santa Teresa de Ujú. Ávila y por el sufismo, ¿no? Sí, sí, sí. También participó de una corriente alemana de misticismo, San Proba- Juan. Probablemente. Y Mm. bueno, Vicente, bueno, ya no, nos queda muy poco tiempo para terminar la emisión. Yo traía por aquí varios libros que me gustaría recomendar en relación al silencio, que yo creo sería bueno pues dejarlos para la emisión que viene porque no quiero Sí. enseñarlo y me gustaría profundizar un poco más en ello. Así que Vicente, te invito a que el próximo viernes o jueves que nos juntemos, continuemos con esta conversación de la literatura y el silencio. Vendría a ser la segunda parte. Ahora fue una introducción. Y, y bueno, quizás podemos también tocar otro tema de alguna manera, no sé, relacionado con el silencio. ¿Qué opinas? Bien, podríamos tocar, eh, pues ya que escribo teatro, pues la manera en que se trabaja el silencio en el teatro. Podríamos hacer referencia Perfecto. a San Juan de la Cruz por un lado, algún otro autor que traigas tú, y por ejemplo, Harold Pinter es un autor inglés, premio Nobel en 2005, que la primera vez que te enfrentas a sus textos te sorprende, porque las dos palabras que más aparecen son, entre diálogos, es pausa y silencio. Y tiene esa habilidad de saber jugar con los silencios para que el cerebro humano los rellene. O sea, hay una corriente de interpretación de la realidad que es la gestal, que te explica cómo el cerebro es capaz de rellenar. No es que sea capaz, es que siempre rellena. Acaba rellenando a partir de su costumbre o de la manera en que está organizado nuestro cerebro. Y él tiene esa habilidad, que es una intuición de saber dónde tiene que acabar las conversaciones, dónde ha de incluir la palabra silencio para que el espectador de la obra de teatro vaya más allá. O sea, no es Claro. un mago como García Lorca con el silencio, silencio, silencio de la casa de Bernarda Alba,
pero es un gran autor, un gran dramaturgo. Y bueno, con eso ya Excelente. acabaríamos, porque acabaría yo por hoy. Bueno, me parece increíble cómo pasa el tiempo en este podcast, muy, muy Sí, la verdad rápido. que sí. Creo que nada más hablamos de la introducción, ¿verdad? Al programa. Bueno, a mí me gustaría el siguiente episodio que va a durar más que esto, amigos, más de 40 minutos, aunque 40 minutos ya es mucho, para muchas Está bien, en este 40 minutos. formato, pero pues Sí, sí. no, como que no se puede entrar bien en lo que queremos estudiar. A mí me gustaría hablar la siguiente misión de Ludwig Wittgenstein, de este filósofo Mm. austriaco alemán, por ahí. Eh, bueno, austriaco, ¿no? Eh, y sobre todo que es un filósofo del lenguaje y maneja esto del silencio. Me gustaría hablar de este pequeño libro de Pablo de Ors que se llama Biografía del Silencio. Me gustaría hablar de este libro, hablando de las religiones, del silencio, del cristianismo, que se llama Las religiones del mundo. No sé si tú lo conoces, No, Vicente. no, no. Hudson Smith. Y me gustaría hablar de este gran libro de Antonio Piñeiro, eh, que se llama Guía para entender el Nuevo Testamento de Antonio Piñero. Libro que tengo este, dedicado por el autor, que Antonio Piñero pues es uno de los grandes estudiosos del Nuevo Testamento, yo creo que del siglo XX. Les recomiendo a todos las conferencias que están de él en YouTube. Así que, Vicente, pues me despido, te doy las gracias y nos vemos con una segunda parte la próxima semana. De acuerdo. Adiós a todos. Buen fin de semana y disfrutad de la vida que merece la pena. Así es. Bueno, amigos, muchas gracias. Gracias, Vicente. Y gracias a todos los que nos ven. Hasta luego.